Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Creo que sí, ¿verdad? A ver otra vez, buenas tardes. Gloria al Señor, ahora sí, como que sí me escucharon mejor. ¿Cómo han estado aparte de con frío? Estamos viviendo ya un tiempo de, pues un aspecto viral de la gripe que está golpeando a muchas personas en una forma completamente diferente. Así que, hermano, cuídese, si se cuida, cuídese más, aléjese de corrientes de aire por si trae ya el virus, que no incube, ¿verdad? El frío no enferma, enferma el virus que a veces agarramos y el frío le da la ocasión correcta y pues entonces tenemos un problema. Así que, bueno, mientras terminan de levantar la ofrenda, ¿qué le parece si usted, sin levantarse, saluda al hermano, a la hermana que está junto a usted, le dice, hola, ¿cómo estás? Y si es su esposo, pues regálele una sonrisa, aunque lo haya dejado sin desayunar, regálele una sonrisa y dígale a la otra te va peor. No, ¿verdad? Tanto como eso no. Tanto como eso no. ¿Cómo han estado? Mi hermano Rogelio, qué bueno que estás aquí. Me da gusto. David, Urbina, están muy lejos hasta allá. Se duermen, no los veo. Jesús Salazar, hay lugares aquí adelante, al frente, mira, aquí, todos lados. Gloria al Señor. Hace años trabajé en la Secretaría de Turismo, algo así como 14, 15 años, y yo tenía muchas ganas de alcanzar otro puesto y cada 6 meses nos permitían entrar a un cursillo, cursos de 15 días, había cursos todo el tiempo de diferentes cosas y para que uno pudiera tener oportunidad de ir al puesto siguiente, teníamos que tener en base por lo menos 3 cursillos, por lo menos 3. Y bueno, pues teniendo en cuenta que era un condicionante para poder ascender al puesto siguiente, pues me inscribí a los cursos que había y entre ellos recuerdo que los últimos años se repitieron constantemente y uno de ellos era diseño e imagen. Uno podría pensar que es diseño e imagen, ¿verdad? Algo que a mí me ha costado romper. Pero si usted una jovencita va a solicitar un trabajo, va a una entrevista de trabajo, pues se pone bien guapa, ¿verdad? Bueno, se duerme con un montón de rulos en el pelo, ¿verdad? Y a veces se pone tantos rulos que cuando se los quita sale por ahí el gato, ahí también se lo enrolló. Pero bueno, son guapas las mujeres y proyectan. Pero hay muchas personas que no alcanzan a proyectar lo que son. Es decir, le dan poca atención a su propio ser, a su propia manera de vestimenta, a su propia manera de hablar, le dan poca ocasión a sus costumbres, no superan ese espacio. Así que para mí fue interesante poder entrar a esos talleres de imagen y de diseño, porque el problema eres tú. Y si tú no te ves como que puedes ser diferente, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? No vas a ser diferente. Pero si tú te ves diferente, pues vas a lograrlo. Mucha gente llegaba con trajes impecables. A mí no me alcanzaba todavía en aquellos tiempos para un buen traje, así que pues a veces había una corbata, a veces no, pero no importaba nada, ¿verdad? El caso era aprender, aprender. Otras gentes llegaban muy limpias, sí, traían la camisa de los domingos, ¿verdad? Pero se te acercaban y olían mal, no había una compañía de baño, no había un aseo personal exhaustivo. Entonces siempre había algo que nos hacía daño. Y nadie te puede obligar a hacer cambios si tú, amado hermano, no lo localizas. Si tú no te aprendes a ver
cómo eres, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar y en tu manera de actuar. Tú vas a ser tu mejor juez, pero también vas a ser tu mejor diseñador, ¿verdad? Así que, amado hermano, eso es parte de lo que te quiero hablar. En esos talleres de imagen se nos enseñaba algo aparente para convivir con la gente, cuándo llevar un traje, cuándo no llevarlo, tus zapatos, que es algo que mucha gente no le pone mucha atención, había que llevarlos relucientes, ¿verdad? Y una serie de cosas que vas aprendiendo. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando todo esto? Para ti, ¿qué es la iglesia? Una cuestión de diseño en donde se te va a enseñar a pensar diferente o a hablar diferente. Decía unos hermanitos, quiero llamarles hermanitos, allá en el barrio de Tepito se juntaba la tropa y decía, mira, acércate con esa familia y nada más le dices, que Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Inmediatamente ellos te abrazan y te dicen, eres hermano. Ellos habían aprendido ese lenguaje y se metían a las reuniones y pues los veías levantando su mano, pero lejos estaban de ser cristianos, pero podían actuar como cristianos por su manera de hablar. Muchos de nosotros hemos pensado eso. Me tocó convivir con gente totalmente incrédula, atea, gente que no necesitaba de nadie porque tenía mucho dinero y se sentía que no necesitaba ni siquiera de Dios. Y empezamos a mirar todo ese esbozo que se da alrededor y podemos comprender que hay gente que piensa que la iglesia es solamente un departamento de diseño e imagen, para que te veas bien, para que hables bien, pero no es así, amado hermano. Y ese es el punto a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero entrar. Cuando Jesús vino, nos habló de una visión poderosa. Nos enseñó cuál era su vida, nos enseñó cuál era su función, predicar el reino de Dios. El reino de Dios es la casa del Altísimo, la casa donde vamos a llegar un día. Esa casa que está preparándose para cada uno de nosotros, ahí en donde el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre existen muchas moradas, voy a preparar una para contigo, una para ti. Y hemos hecho alusión a ese tipo de palabras de muchas maneras. ¿Cómo será mi casa en el cielo? ¿Tendrá alberca? ¿Habrá un garage a la puerta con auto? Pensamos en tonterías. Sin embargo, Jesús está hablando acerca de un cuerpo espiritual, tu vida. Está hablando de tu ser. Pero cuando entendemos el reino de los cielos, la palabra también se traduce como el reino de lo espiritual. Y a veces el reino de lo espiritual no lo alcanzamos a ver. Vemos gente que se porta bien, gente ética, gente moralmente correcta, gente religiosa, pero no miramos el reino de Dios en las personas. Cuando Jesús vino a mostrarnos el reino de Dios, Él hizo varias cosas, entre ellas prodigios, milagros, sanidades, maravillas, resucitó muertos y le habló al mar, le habló a los vientos y vimos que todo estaba puesto bajo sus pies. Y dice que ese es el reino de los cielos cuando desciende. El poder de Dios en medio de nosotros. Que no vamos a decir está allá o está acá, porque estará en medio de nosotros. Es decir, que está aquí. Así que hoy podemos hablar de dos formas, de una iglesia moralmente correcta o de una iglesia espiritualmente perfecta. Fíjense lo que estoy diciendo, dos cosas totalmente diferentes una de la otra. Si hablamos solamente del diseño e imagen, pues caray, le voy a decir, hermanita, por favor ya no se ponga ese pantalón que alborota la gallina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos mostrando nuestra mente. Pero si usted está mostrando su espíritu, creo que va a ir a otra dimensión, ni siquiera se va a ocupar de eso. No es su punto de juzgar a los demás, su punto es ayudar a los demás. Ahora, cuando estamos mirando esa definición,
tendremos que verlo a la manera de Dios. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y todo eso se da o en el alma o en el espíritu. 3, dijo que Él vino a hablar o a predicar o a abrir el cauce para que sean liberados los cautivos. Sean liberados los cautivos. Fíjese que no los libera Jesús, les da el cauce. Porque les dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice, es obligación tuya romper el lazo donde estás cautivo porque tú quieres estar cautivo. Dice también que Él vino a pregonar vista a los ciegos. Los ciegos. Las personas que no tienen una visión para las cosas. Aquellas personas que no quieren ver lo evidente. Se niegan a ver lo evidente. Se niegan a ver las cosas que suceden a su alrededor y en su propia casa. Y por último, dice que Él vino a liberar a los oprimidos por el diablo. La opresión diabólica que va a ejercerse sobre aquellos que le van a regalar un poquito de su mente para que el enemigo tome un poco de tu mente y de tus pensamientos. Tome un poco más de tu mente y de tus pensamientos. Tome un poco más de tu mente y de tus pensamientos y tú resultes poseído. ¿Cómo? Es posesión, es decir, que va ocupando tu mente cada vez más. Bueno, cuando Jesús vino, esa fue la carta de presentación. Después del bautismo, el Espíritu Santo llegó y le empezó a dar esa salida. Bueno, amado hermano, nosotros podemos mirar el reino de los cielos, y ahorita voy a tocarlo. Dice la Escritura que el reino de los cielos tiene parábolas. Y las parábolas pues son varias, podemos verlas. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No merecen. Dice el Señor, ¿sabes qué? Les voy a dar parábolas para que ellos se tomen la molestia de investigar, se tomen la molestia de preguntar, se tomen la molestia, porque no han querido entender las cosas evidentes. Después también tenemos con que el reino de los cielos tiene misterios, y la palabra misterio habla de que no está a la vista de cualquiera. El aspecto misterioso es que no está completamente develado, es decir, que no es algo que podamos ir a cursar, tomar un cursillo de eso y listo. Y 3, también habla de semejanzas. Habla de diferentes semejanzas. El sembrador salió a sembrar. Habla de la semejanza con el trigo y la cizaña. Habla de la semejanza con la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la red, los 2 deudores, los obreros de la viña, las 10 vírgenes y por último, el juicio de los talentos, la utilidad o inutilidad del hombre. Terrible todo esto. Pero bueno, dándoles esa base, podemos empezar a mirar qué es esto, qué es aquello. Acompáñeme al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Y aquí vamos a ver una historia que creo que hemos leído muchas veces. Si los hermanos de acá de este lado ya empiezan a oler a carnitas y así como a rostizado, ¿se puede bajar ese nivel? ¿Está hasta abajo? Perfecto. Pero si aún así se sienten ya que huelen a carnitas, lo podemos apagar, ¿eh? ¿Está bien? O sea que ustedes decidan, y ahí atrás está mi hijo Javier, ya nomás le dicen, hermano, pues ciérrale y ya, ¿verdad? Y vamos a dejar encendido para que uno nos dé ese calorcito. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Sí, porque ya veo que ya están quitando la chamarra, ya sacaron el pañuelo y digo, bueno. Aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, quiero decirles que el Evangelio de San Juan habla de las cosas espirituales de Jesús. Él va tocando todo lo espiritual de Jesús, lo proyecta como el Mesías, lo proyecta como el Hijo de Dios, lo proyecta como Dios mismo. ¿Y sabes por qué? Porque no es la misma visión. Los evangelios, los 3 primeros, Mateo,
Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, es decir, que llevan una parte casi igual. Es el punto de vista de cada uno de los evangelistas. Sin embargo, el evangelio de San Juan es completamente diferente. Habla siempre de un entorno espiritual. Ahora la historia está aquí. ¿Me acompaña? Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entrar al reino de Dios habla acerca de un nuevo nacimiento. La gente no puede ver lo que no entiende, no puede buscar lo que no sabe. Cuando empezamos a mirar las circunstancias, cómo se van manejando, y tú, amado hermano, empiezas a ver que a tu alrededor suceden milagros, prodigios, maravillas. Entonces tú dices: ese es el reino de Dios que ha descendido a la tierra. Nicodemo estaba viendo las señales que Jesús hacía, dice el versículo 2, ¿verdad? Nadie puede hacer estas señales, porque él las veía. Él veía una evidencia gráfica. Él miraba que estaban sanando enfermos, que se estaban echando fuera demonios, que había resurrección de muertos, que había grandes cosas. Y Jesús, en lugar de decirle cómo está todo, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Dice, las personas que no nacen de nuevo es imposible que vean esto. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos hoy una lucha, y esa lucha se anticipa por lo que vemos, ¿verdad? Por lo que oímos, por lo que nos es enseñado. Hoy tenemos muchas luchas que ahorita te las voy a mostrar. En primera, que hay gente que sencillamente no cree, y al no creer no puede entrar a las circunstancias de la iglesia, se convierte solamente en un observador de lo que hacen los demás. Se convierte en un asistente de un templo. Así que, amado hermano, diseño e imagen, ¿verdad? Solamente lo exterior. Hablan como cristianos, ¿verdad? Sonríen como cristianos, casi viven como cristianos, pero no son cristianos. Esto va a ser la diferencia. Y quiero decirte que Nicodemo, aparte de que fue a visitar a Jesús de noche, se dicen muchas cosas. Una, que tenía miedo, que le daba miedo que lo vieran. Otra, que estaba tan ocupado Jesús que la única hora que podían irlo a ver era en la noche. O también se dice, al contrario, que Nicodemo estaba tan ocupado que en la noche, antes de ir a dormir, fue a ver a Jesús. Tenía esa opción, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma, Nicodemo fue a Jesús y le dijo que nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Fue lo primero que le dijo. Y nosotros necesitamos entender que el reino de los cielos, el reino de Dios, se traduce por señales. Necesitamos ver las señales. Algo que la iglesia actual ha dejado en el olvido y se ha convertido en una iglesia ética, moral, religiosa. Así que la iglesia: ¿cómo estás, hermano? Pues aquí portándome bien. Oye, pero pues solamente es la imagen, es el diseño. ¿Qué hay adentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Quién eres? ¿Y sabes por qué? Porque Dios viene formando a sus hijos a través de un discipulado. Los viene levantando y los viene guiando, los viene dirigiendo para que lo representen ante un mundo que se está perdiendo. Pero tienen que tener el mismo espíritu. La razón que le dice: te es necesario nacer de nuevo.
Hoy levantamos iglesias para que tú, amado hermano, estés a gusto, ¿verdad? Y vamos a hacer lo posible porque tú estés a gusto. Te vamos a dar lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Un grupo de danza que camine de aquí hasta allá y que brinque, que dé vueltas, que suene un pandero y que te dé una explicación. Mientras miramos que no hay señales y maravillas. O quizá ponemos una escenografía en el frente, pintamos todo de negro, ponemos luces y hasta te compramos un poquito de humo frío para que cada palabra salga un chorro de vapor así, ¡ay! ¿Verdad? Y te dé mello, ¿no? Eso si estuviéramos pensando solamente en la cuestión que se proyecta, estaría bien. Y la gente quiere eso, ¿verdad? Hoy miramos iglesias abarrotadas en donde los jóvenes tienen ese concepto de libertad, corren, brincan y muchos de ellos están cambiando, muchos no. Ahora tenemos pues que entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Nicodemo vino de noche y le dijo, Señor, estas señales, pero Jesús no se refirió a las señales, le dijo, oye, te es necesario nacer de nuevo para que puedas verlo. Si tú no ves el reino de Dios, no quieres entrar en él. ¿Qué es lo que necesitaba ver? Ver las señales, las maravillas y decir, yo las quiero, yo las anhelo. Una persona que nace de nuevo pasó del nivel de la carne, del nivel material al nivel espiritual. Le importan más las cosas del espíritu que las cosas de la carne. Porque las cosas de la carne solamente habla de una ética, de un aspecto moralista, humanista, pero no espiritual. Por eso hay gente allá afuera que es correctamente ético, pero no es cristiano. Y hay personas que ves en la calle, gente como tú y como yo, con una pizca de nada, pero son altamente espirituales. ¿Por qué? Porque encontraron, porque ven el reino. Y el reino los está cambiando, los está transformando. El reino pues transforma a las personas, pero Nicodemo recibe una palabra por parte de Jesús, ¿verdad? En el versículo 3 que le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver, dile al hermano que está junto, no puede ver lo evidente. ¿Cuántas señales, cuántas maravillas hemos visto? Muchas. Pero hay personas que todavía dicen, no hay señales. Otras personas dicen, no hay milagros. ¿Por qué? Porque no quieren ver lo evidente. Y dice que va a ser el primer tope, no quieres ver, no puedes ver. ¿Por qué no puedes verlo? Porque no quieres. ¿Por qué no puedes mirar todas esas circunstancias? Porque son cosas diferentes para ti. Prefieres cerrar los ojos y decir, como que esto no corresponde a la iglesia. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora aquí habla de las prerrogativas para poder entrar. Agua, que representa la palabra que te va limpiando, la palabra que conoces, de la cual muchos miembros de la iglesia no han tenido tiempo de leer la Escritura. Oye, ¿y tú ya leíste la Biblia completa? Ay, hermano, ¿cómo quieres que la termine de leer si apenas tengo 25 años en el Evangelio? Te hablan de un libro y empiezas a hojear la Biblia, un libro que no existe. O al contrario, te hablan de un libro que sí está en la Escritura, pero tú piensas que como no lo has leído, no existe. Y aquí vamos a entender este concepto, nacer del agua, uno, y del Espíritu. La palabra Espíritu significa vida, aliento que te hace vivir. Así que la palabra de Dios te lleva a practicar, y practicar te lleva a descubrir los dones y talentos que Dios ha depositado en tu vida. Hay personitas que van y oran por los enfermos. Pastor, fíjese que fui a orar por mi vecina y le impuse las manos. Yo me acuerdo que en alguna enseñanza se dio. Y dice, y fui, saqué un poco de aceite. No había aceite de oliva,
pero no importa, agarré aceite vegetal ahí en la cocina y dije, le voy a poner un poquito. ¿Y qué cree que sucedió? Que vino la sanidad. ¿Por qué? Porque es la fe, hermano. Pero para que tú descubras esos dones y talentos que están en ti, necesitas practicarlos. Necesitas vivir. Aquí dice vida y conocimiento, prácticamente. Agua y del Espíritu. Agua, palabra, y el Espíritu es vivencia. ¿Cómo vamos a descubrir quién eres, hermano? Anhelo yo ver que uno de ustedes me diga, pastor, fíjate que Dios me habló y me fui en un camión de aquí hasta Tlacomulco y me fui hablando el Evangelio, me regresé en otro hablándoles el Evangelio y ya llevo 3 vueltas. Que voy al hospital, no a llevarles una torta, sino a llevarles la palabra de Dios. Una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de amor a esta gente que está sufriendo. Pero en lugar de ello queremos atarragarles con un tamal, con un jarro de atole. Y qué bueno que pienses así. Es buena la sustancia, pero mejor es que le des esperanza de vida, que le des una esperanza de eternidad. Pero sabes, amado, en el tiempo que estamos viviendo la gente piensa, para eso traigo mis ofrendas, para que el pastor lo haga. Te equivocas, hermano, yo hago mi tarea, ahora haz la tuya. Y dice que el que no nazca, no habla al que el pastor tiene que nacer, el que no. Así que instruimos a la gente, empujamos a la gente, le enseñamos a la gente, pero al final la tarea la vas a hacer tú. La vas a hacer tú, porque muchos son llamados. Aleluya, gloria al Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces implica el nuevo nacimiento para poder observarlo, verlo. Cuando tu mirada ya está en lo espiritual. 2, dice que si no ves el reino de Dios y que no has nacido de agua y del Espíritu, no puedes entrar, y habla de un nacimiento en la relación espiritual. No se trata de que te portes bien. Decía un hermanito, ¿cómo te has portado? Dice, pues mal, pero no es por obras. ¿Y cómo te encuentras? Si tu espíritu no te guía a algo diferente, entonces tenemos un problema. Tu espíritu está dormido, está muerto. Pero cuando tu espíritu está despierto, empiezas a proyectar un nivel completamente diferente. Jesús hablaba con ese hombre. Quiero recordarte que era alguien que enseñaba, un maestro de la escritura. Ese era Nicodemo. Y le dice Nicodemo, ¿acaso no sabes esto? Nicodemo no entendía, para ellos todo es comportamiento. La ley, el antiguo pacto es conducta. El antiguo pacto es obediencia a los mandamientos sin el corazón. Así que podían cumplirlo sin amar. Sin embargo, cuando venimos al pacto nuevo, al pacto espiritual, tu espíritu está inmerso. Si tu espíritu no es tocado, amado hermano, no vas a poder entrar. Y eso va a ser la diferencia entre uno y otro. La iglesia a veces tiene ganas de venir y viene. A veces no tiene ganas de venir, pues no viene. Y está perdiendo su relación con Dios, no entiende, pero no son nacidos de nuevo. Las personas que nacen de nuevo es Dios en primer lugar. Diga, Dios tiene el lugar número 1 en mi vida. A ver, dígalo. ¿Lo tiene? Ahora pregúntese, ¿lo tiene? ¿Es Dios el número 1, primero Dios y después todas las cosas? ¿O todavía usted dice, pues, si me queda un poquito de tiempo, voy? Si me queda un poquito de esto, lo doy. Si me queda un poquito de aquello, también lo doy. No, hermano, esas son sobras. Esas son sobras. Dios tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Pero no va a ser una actitud forzada. Nace en el corazón. Es un anhelo, un deseo. Esto va a ser la diferencia. Y cierra aquí, le dice en el versículo 6, le dice lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sepáralo. Tu carne no tiene nada que ver con el Espíritu. A veces nosotros proyectamos una buena conducta, pero tenemos un corazón sucio, ¿verdad? Un corazón que destroza todas las dogmas, que nos paramos allá atrás y de acuerdo a nuestro estado anímico, pues así nos comportamos. Así que el hermano viene enojado y pues ahora no le habla a nadie, porque viene enojado. Lo trae la esposa casi de las orejas y está ahí sentado. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola. ¿Y qué pasó con su corazón? ¿Qué pasó con su vida? ¿Acaso no fue una decisión personal? Y vamos a tener ese tipo de cosas y vamos a hacer una diferencia. Existe una diferencia, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne es carne. No puedes pedirle a alguien que no quiere cambiar, que no ha nacido del Espíritu, que sea diferente. No se lo puedes pedir. El que es nacido del Espíritu, te vas a dar cuenta porque busca las cosas de arriba, porque busca las cosas de Dios, porque busca las cosas grandes, las cosas formidables, maravillosas, las que transforman, las que te preparan para la vida que va a venir, la vida eterna. ¿Estás preparado para la vida eterna? Hace unos días falleció un hermano allá en Mayorazgo, un pastor. Me decía el hermano, ¿y cómo se llama? Le digo, pues es que no me acuerdo de él. Le digo, me hubiera acordado porque tiene un nombre bien bonito. Y dice, ¿cómo se llama? Se llama Francisco, ¿verdad? Se llamaba Francisco. Él falleció, pero, ¿sabes? Tuvo que salir de una denominación para encontrarse con el llamado que Dios le dio. Es decir, que la denominación no lo pudo detener en el llamado. La denominación le dijo, mira, las cosas se hacen así. Digo, no, las cosas de Dios se hacen conforme a la palabra. Y la denominación no pudo detenerlo, así que él salió y levantó y trabajó y levantó una iglesia y levantó otro grupo y levantó otro grupo y levantó otro grupo. ¿Qué sucedió? El hombre creía a Dios, pero tuvo que romper la cadena de algo que le detenía. Y muchas veces, amado hermano, no es de que algo te detenga, eres tú mismo. La carne y el espíritu son diferentes. El que es nacido de la carne, carne es. Diga usted en la carne, yo soy bien guapo. A ver, dígalo. ¿Verdad que no se la cree? Créaselo. Créaselo, por favor. Mire, hermano, si usted se cree lo que es, usted va a vivir por lo que cree, porque sus pensamientos van a hacer una rectoría en su vida, ¿verdad? Un día llegó un compañerito en la escuela con una corbata de moño, así. Yo esas corbatas, pues, grandotas, solamente las habíamos visto en los payasos. No las habíamos visto que era una actitud de gala, porque son de gala, es la corbata de moño. Y llegó el muchacho con su camisita bonita, pero su corbata de moño. Y volteaba a vernos así. ¿Y ahora qué le pasa a este? Pues se siente mucho porque trae su corbata. No, dice, no soy como ustedes, ¿verdad? Y pues ya sabes, hermano, en la pandilla había que destrozarlo, ¿verdad? Había que golpearlo. Entonces todos le empezaron a echar carrilla, pero el muchacho se mantuvo firme. Y dice, lo que quiero demostrar es que yo soy diferente de ustedes. Órale. Y bueno, a pesar de que hubo la risa, la burla, pues se nos quedó. Usted es diferente del resto de las personas, por eso usted no encaja en esta sociedad, no encaja en esos pecados, no encaja en esas pláticas, no encaja en esos pensamientos, porque usted es diferente. Pero ¿por qué no se va a lo que sigue? ¿Por qué no empieza a ponerse su corbata de mocho? No, hermano, a que usted demuestre a los demás que es diferente, a que les diga, soy diferente, no me compares contigo, yo no voy a hablar como tú,
Yo no voy a andar piropeando a las señoritas porque tú lo haces. No lo voy a hacer. Soy más hombre que tú porque sé callarme. Y empezamos a mirar que existe una lucha, ¿verdad? ¿O no? El Señor le dijo, cuando miró a Juan el Bautista, dice, no hay otro mayor que él entre los profetas. Y lo que decía, pero el reino de los cielos se hizo violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y dice, desde Juan el Bautista. Y necesitamos pensar que desde Juan había una oposición, había una cuestión de guerra, había una cuestión de lucha. Miramos al Bautista ahí hablando, ¿verdad? Buscando a los religiosos y les dice, generación de víboras. A los religiosos, esos que llegaban con su cara de santo, esos que llegaban bien portados, les decía lápidas blanqueadas. ¿Por qué, hermano? Porque le decía por fuera, muestran lo que no tienen por dentro. Después vino Jesús y nos hizo ver lo mismo. ¿Por qué? El reino de los cielos es otra cosa. Versículo 7, te es necesario nacer de nuevo. Y habla de que para poder entrar a esa dimensión tenemos que nacer de nuevo. El reino de los cielos se anhela, se desea, se ve. Hace años llegamos a una reunión, ahí cerquita de la casa, había mucha gente, me paré en la parte de atrás porque no me dejaban pasar. Y dije, bueno, desde aquí alcanzo a ver la prédica, desde aquí alcanzo a ver. Y allá se paró el predicador, un profeta, aquel hombre que está allá en la puerta, aquel, y dio la descripción que yo tenía. Quiero que pase. Hermano, yo voy llegando apenas, me estoy acomodando en la puerta, cuando ese hombre me está hablando. Cuando ese hombre me está hablando acerca de un ministerio que todavía ni empezaba. Ese hombre me está hablando acerca de un ministerio que ni en mi mente lo tenía. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios así es. Y después de ello, ¿a cuánta reunión profética iba? Iba aquí, iba allá, donde quiera que fuera. El profeta que estaba predicando iba hacia mí y me decía, varón, Dios te dice esto. ¿Por qué a mí? Porque así es el reino de Dios. Porque el reino de Dios se abre para ti. Y sabes, amado hermano, puedes darte cuenta aquí, el versículo 8 dice, el viento sopla, cámbiale la palabra viento y ponle la palabra espíritu de vida. El espíritu de vida sopla de donde quieres, de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sabes, Dios quiere hablarte. Dios no hace una forma para ubicarte ahí. Dios no hace una forma para guardarte, sino te da una amplitud. Pero tiene que liberar tu espíritu del mundo. Y eso solamente a través del conocimiento. Se nace de agua y del Espíritu. Amén. A ver otra vez. Se nace de agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. Hermano, ¿lees tu Biblia diariamente o no? En casa compramos un tarjetero pequeño que se llama el pan diario, ¿verdad? Y en cada comida sacábamos una tarjetita y decía un versículo y dábamos gracias a Dios con ese versículo. No sé si exista todavía ese tarjetero. Ese estaba en la mesa y a quien le tocaba dar la oración de gracias, ¿verdad? Sacaba una tarjetita y la leía y era un versículo bíblico. Y sabes, no sabes cuántas cosas se van provocando con una simple lectura de la Biblia en tu hogar. No sabes cuántas cosas se previenen con esa lectura. Y cuando tus hijos te ven a ti, que eres su padre, que eres su madre, tomando una Biblia con seriedad, leyendo y enseñándoles un versículo, te miran en una dimensión diferente. Pero sabes, hermano, lo más importante, estar
estar comprometido con lo que lees. Dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario. Para poder ingresar al tiempo de los prodigios, milagros, señales, maravillas, hay que ingresar ahí. Hubo hombres que no cambian, que no se transforman. Va a haber hombres que caminen a la inversa. Pero el reino de Dios es este, y es la preparación a dónde te lleva el Padre, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, 21, ahora voy a llevarte al libro de Mateo para no andar rebotando mucho. En Mateo 7, 21 dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que un nacido de nuevo es una persona que lo primero que tiene es a cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Y dice aquí que no se trata de hacer tanta alaraca, sino estar dispuestos a obedecerle, a obedecerle. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, seguramente tú ocupas ya un lugar en el reino. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces quizá, hermano, no has ingresado. Por eso la palabra que dice, te es necesario nacer de nuevo. Las iglesias pues ahora se han convertido en talleres de diseño, de imagen. Se portan bien, ¿verdad? Caminan bien, se visten bien, pero se les va el corazón atrás del pecado. Por eso tenemos tanto pecado en la iglesia. Se va el corazón atrás del pecado. De repente nos dan el aviso. Fíjate que el pastor fulano de tal se fue con la líder de alabanza. ¡Ah, Señor! Fíjate que el pastor de tal lugar se fue con la líder femenil. ¡Ay, Señor! ¿Y sabes por qué? Porque trabajamos en diseño. Las personas que entran en el nivel del Espíritu son gente nacida de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor nos está hablando acerca de entrar el reino, dice, no dirán helo aquí o helo allá, dice, porque estará en medio de vosotros. Di, está en medio de mí. Está en tu espíritu, porque cerca de ti está la palabra, está en tu boca, está en tu corazón. Esa es la palabra de fe que hablamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás libre de tu enfermedad. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Si yo lo digo siempre, sí, pero lo tienes que decir con el corazón, con tu espíritu. Y vas a romper cosas, vas a romper. El Señor trajo a Pedro y le dijo, oye, Pedrito, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, que acababa de oír muchas cosas, dice, Señor, pues unos dices que eres Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres un enviado. Ah, perfecto. ¿Y quién dices tú que yo soy? Ah, Señor, pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes, hermano? ¿Cuántas personas en las iglesias siguen viendo a Jesús como un profeta? ¿Sabes cuántas personas en la iglesia siguen viendo a Jesús solamente como el Hijo de María? ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús como el intercesor de la dinastía de Melquisedec? Jesús es Dios. Se despojó de su divinidad. Así que cuando Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, tú eras el que había de venir, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice el Señor, bendecido eres, Pedro, porque no te lo reveló carne, no te lo revelaron personas, te lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló contigo porque eres un nacido de nuevo. El Espíritu Santo habla contigo porque has aprendido a escucharlo. El Espíritu Santo habla contigo porque tiene en ti un corazón dispuesto a escucharlo y a obedecerlo. Aleluya. Despierta al hermanito que está dormido, hazle así.
Si quieres puedes regalarle un poco de agua, hermano. Ahí hay un garrafón de agua, hay vasos, traes un vaso y se lo vacías en la cabeza. No, se lo das en la mano. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que hablan bonito van a entrar al reino. ¿Por qué? Porque es una dimensión diferente. Es la dimensión de poder, que para algunos es locura, para otros es el poder de Dios. Así que, ¿en dónde quieres entrar, hermano? ¿En diseño? ¿En imagen? Pues es lo carnal. Es que yo me porto bien. También los ateos se portan bien. Y a veces hasta mejor que tú. Ay, no, es que yo hago obras para Dios. También los ateos hacen obras para Dios. Y mejores que tú. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere lo que tú tienes en tu bolsillo. Quiere lo que tú tienes en tu corazón. Y a veces queremos darle a Dios migajas. Y Dios quiere lo que eres tú. Por eso dice que oyen pesadamente. En una prédica. Ay, estuvo formidable, ¿verdad? Salen ahí, empiezan, me da un chicharrón preparado con todo, por favor. Y se crack, y se voltean y le digo, oye, ¿de qué prediqué? Ya se me olvidó. Oye, acabas de salir, tienes 15 minutos que terminamos. ¿De qué prediqué el domingo pasado? Soy bien olvidadizo. ¿De qué prediqué? ¿Ya ves? ¿De qué prediqué? ¿De qué prediqué? Ay, de la palabra de Dios. Pues claro, pues no puedo predicar otra cosa. Dentro de todo esto vamos a ver la manifestación del reino de Dios. ¿Cómo es la manifestación del reino de Dios? Mateo capítulo 9, versículo 32. Tomé como base el Evangelio de Mateo porque son los que más hablan acerca del reino. Lucas, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo son los que proyectan más el conocimiento del reino de Dios. Y dice en 9:32 lo siguiente: mientras salían ellos, ¿verdad? Hablaba de Jesús. Mientras salían ellos de aquí, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. La causa de la mudez de este tipo era un demonio que trabajaba en su mente. Y le decían, a ver, di algo. Y no podía decir nada. Pero el problema no era su lengua, no era su organismo. El problema era que su mente estaba atrofiada. Y sabes, amado hermano, tenemos que aprender a distinguir cuando la enfermedad es un producto de un demonio. Todos nosotros queremos sanar a los griposos. Queremos sanar a los que están infectados de algún tipo de cosas. Queremos sanarlos a los que vienen lastimados porque fueron al fútbol y regresaron con una bolota así, de un golpe. Pero Dios no te llamó a sanar a los quebrantados del cuerpo, te mandó a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí llegaron o no? Pero a veces queremos llegar al hospital y como Dios me dijo, pon las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sí, pero los enfermos del alma, los enfermos del espíritu. Y Dios los va a poner, Dios te va a llevar a ellos. Pero tú quieres levantarte el cuello. ¿Por qué? Porque tienes diseño e imagen y quieres hacerlo por tu propio carácter. Ya platicaba con un evangelista que más era un evangelista, ¿verdad? Y me decía, es que Dios nos dio ese poder. Le digo, mira, todavía no llego a tu estatura. Ya estaba yo muy mordaz. Le digo, te invito, vamos al hospital. Pedimos permiso y le decimos que tú los vas a sanar a todos para vaciarlos de una vez. Ay, hermanos, que las cosas son así. ¿Tú me estás diciendo que así es? Tú me estás diciendo que así son las cosas. Le digo, la falta de entendimiento nos lleva a veces a pensar de esa manera y perdemos la dimensión del milagro. ¿Sabes, amado hermano? Dios hace milagros, sí, muchos. Todo el tiempo está haciendo milagros.
Pero el poder y la gloria es de Dios, no es del hombre. A ver, diga, el poder y la gloria es de Dios. Cuando usted quiere, así, ¿verdad? Sale el hermano, ¿verdad? Así como que va en éxtasis. Te voy a sanar, porque el poder de Dios está aquí. ¡Aleluya! ¿Verdad? Ahorita me remonté a mi época pentecostal. ¿Sí? Y pone las manos y gloria a Dios, te da 2, 3 vueltas en el pescuezo y ya te dejó dislocado, ¿verdad? Pero dice, está sano, ya no tienes. Ahora te duele el cuello y tienes un collarín porque alguien te torció. Otros te tiran, agarran y ¡pau! Y a veces hay alguien aquí haciéndola de catcher, pero a veces no. Con todos tus huesos para abajo. Ese es el poder de Dios. No, hermanos, el poder de Dios es prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. ¿Me explico? Manifestación del reino de Dios. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Mudo endemoniado. El demonio era el causante. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí sí es toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Pero era Jesús. Un día vino Pedrito y compañía, los apóstoles habían intentado echar fuera a un demonio y no pudieron, el espíritu quería suicidar al muchacho, quería matarlo y estaba ahí el padre acongojado cuando llegó Jesús, dice, lo traje a tus discípulos pero no pudieron. Y Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. A veces nosotros no queremos ayunar, hermano, y no queremos orar. Cuando tú oras, haces un ejercicio espiritual que te acerca a Dios. Cuando tú ayunas, le estás doblegando tu propia carne para decirle, Dios, úsame como tú quieras. Dios no pide que te pongas en el ayuno de Daniel, como dicen. Daniel no ayunaba, hermanos, y quiero que lean bien ese libro. Era una forma de vida de Daniel, no comía carne, era vegano. Amén. Vamos a hacer el ayuno de Daniel y yo me quedé, pues ¿cuál es el ayuno de Daniel? Ay no, es que comía puras verduras. Pues ese es el producto de un vegano, un vegetariano. Él decidió no contaminarse con la comida de ese lugar. Pero a veces confundimos las cosas. Un ayuno, dile al hermano, es no comer, abstenerse de comer por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas, por 2 días, por 3, más no te es recomendado. Y si tienes problemas con tu pancita, hermano, ni siquiera el primer ayuno. ¿Por qué? Porque si tú tienes reflujo, te va a hacer trizas un ayuno. Amén. Aló. Esta enseñanza fue gratis. Y sabes, cuando estamos mirando aquí, dice la escritura que Jesús vino y predicó el evangelio ¿de dónde? Del reino, hermano. El evangelio del reino se predica en poder del Espíritu Santo. Es una predicación diferente. A veces enseñamos, pero a veces predicamos, hermano. Y le decimos a la gente, a ver, ponte de pie, echa fuera la enfermedad, haz algo que denote que estás entendiendo. Y algunos lo hacen, otros no los hacen. Algunos sanan y ya se les olvidó cuándo sanaron y por qué. Dicen, ay, es que me tomé las 25 pastillas que me dio el médico. Está bien, pero sabes, aquí hicimos una oración de fe. Y ahora pues, echando fuera demonios, sanando enfermos. ¿Sabes que el evangelio del reino lleva esas señales? Nicodemo no vio palabras,
Nicodemo estaba mirando señales y le dice: Jesús, nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Y Jesús le dice: pues para que lo entiendas necesitas nacer de nuevo. Para que tú puedas hacerlos, necesitas nacer de nuevo. Dile al hermano: necesitas nacer de nuevo. Ay, hermano, es que a veces pensamos que, ¿por qué Dios le da el don a la doñita y por qué no le da el don a otro más preparado? Si doña Doñita, ni siquiera terminó su primaria y hace milagros, y aquel tiene títulos y títulos de maestría y ni siquiera puede hablar bien del Evangelio. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque hay gente que le va a creer, hermano, y no es cuestión educativa, es cuestión de decisión. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ingresar al reino de Dios en prodigios, milagros, señales y maravillas. Si no naces de nuevo, te tienes que conformar con pura moral, con pura ética y decir: me porto bien. Pero el portarse bien no es lo que va a ingresar allá. ¿Cuál es la diferencia entre una persona tibia y una persona espiritual? Son las señales. Son las señales. El espiritual busca las cosas del reino, las cosas de arriba. El carnal, diseño e imagen. Me porto bien, mira. Hablo como ellos, le digo a la gente: aleluya. Les digo amén en lugar de decirles sí. Les digo gloria a Dios como una exclamación. Pero, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, hermano? Mateo capítulo 12, versículo 28. Estoy dándote lo más saliente acerca del reino, hermano. En sí, cada pasaje podríamos desglosarlo y va a decir muchas cosas. En el versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y sabes, el reino de Dios va a tocar lo mental, a tocar las partes que nosotros no podemos tocar. El reino de Dios va a tocar aquellas cosas que tú necesitas. Como cuando llegas a tu casa y en tu casa se respira violencia, se respira ese veneno, ¿verdad? Y llegas espiritualmente hablando, levantas las manos en tu puerta y le dices: fuera, espíritu inmundo, fuera de mi casa, no vas a estar. Y voltean todos. ¡Ay, ya se deschavetó el hermano! Ya se está alocando. No, hermano, la mentalidad está en el ámbito espiritual. Y lo que tú hagas en el espíritu tiene que resonar. Lo que tú ates arriba será atado abajo. Lo que tú desates arriba será desatado abajo. Son las llaves del reino. Amén. Pero se las dieron a Pedro. Sí, pero yo también soy Pedro, hermano. Yo también soy una piedra viva. ¿Sí sabías eso? ¿O no? Ahora, dice aquí: por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Si no naces de nuevo, y el nuevo nacimiento habla acerca de tu relación espiritual, para echar fuera demonios. No es una fórmula, no es una cuestión de seguimiento, ¿verdad? Escuché a unos hermanitos que yo decreto en el nombre de Jesús. Y decreto mis zapatos, ¿verdad? ¿Qué van a decretar? Si miramos que ni siquiera vienen al tiempo de oración, sabemos que su vida espiritual está por los suelos, sabemos que tienen problemas en su casa, pelean, discuten, sabemos que amenazan a sus hijos y todavía dicen: yo decreto. Y sabes, amado hermano, una palabra que dice que en tu boca está la palabra, sí, así dice, que sale de tu corazón. Esa es la palabra de fe, pero ellos le llaman decreto. Voy a decretar. Qué bonito, ¿verdad?
Voy a decretar porque yo soy un hijo de Dios, soy un rey. Sí, eso es lo que te dijeron. Ahora demuéstralo. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Si el Espíritu de Dios está en ti, hermano, estás en el nivel espiritual correcto, te es necesario nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo es una persona que tiene un espíritu diferente, un espíritu entregado y que proviene de Dios. El reino se manifiesta cuando las señales aparecen. Algo que quizá nosotros lo tenemos muy atrás y no nos gusta. En el capítulo 16, en el versículo 13, podemos mirar otra vez este aspecto, ¿verdad? Y aquí está la plática que el Señor tuvo con Pedro, ¿verdad? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre la verdad que acaba de decir Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y vemos aquí una gran verdad que se tergiversó, ¿verdad? Una verdad que fue aplicada a la iglesia romana, que quieren aplicarlo así. Por esa razón dicen que Pedro fue el primer papa. Ninguna razón. La palabra Pedro también se transmite como piedrita o piedra, ¿verdad? Ahora imagínate que el Señor le está diciendo a Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, le dice su nombre primero y después le dice sobre esta roca. Y sobre esta roca es la verdad que acaba de pronunciar Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno entiende quién es Jesús, cada vez estás más cerca del reino. Cuando tú entiendes el amor del Padre, creo que te vas a proyectar a otra dimensión. Y dice la Escritura que te van a dar las llaves del reino. Y las llaves del reino son para que tú hagas con autoridad, abras puertas para que los creyentes escapen de diferentes cosas y también para que otros no te dañen, otros sean encerrados en su propia maldad. Y lo que tú digas va a desempeñarse porque hay una autoridad espiritual que te sigue, ¿verdad? ¿Cómo vas a cerrar las puertas? Sí, hermano. ¿Cuántas veces oramos porque San Felipe no tenga brujos? ¿Por qué no empezamos a orar porque San Felipe no tenga maldad, extorsionadores, secuestradores, maleantes, drogadictos? ¿Por qué no empiezas a cerrar esas puertas con tu oración? ¿Por qué no abres las puertas a los jóvenes a través del deporte, a través del conocimiento, a una escolaridad real, verdadera, completa? Y es tu oración la que va a abrir o cerrar puertas. Y lo que enseñes es precisamente cuando tú estás alentando la aparición de alguien. Eres alguien importante para Dios. Liberar a los cautivos es usar las llaves, echar fuera demonios. ¿Cómo se hace? Predicando el Evangelio. Predicar el Evangelio. Cuando predicas el Evangelio se desempeña algo grande que a veces no lo alcanzamos a ver. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de que Cristo es poder, sabiduría y entendimiento de Dios, dice así en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es cuestión de estudios, es cuestión de decisión.
Es cuestión de anhelos, de deseos. Es cuestión de que tú quieras. Algunos de ustedes anhelan que salgan rayos de sus manos. Y es bueno. Oren por los enfermos, pero antes entreguen sus debilidades a Dios por medio de la oración. Escuchen la Biblia, léanla, empápense de ello, porque los demonios no se sujetan sino a la palabra de Dios. Y si tú no la conoces, te pueden golpear. ¿Cómo son los demonios? No alcanzan a verse, pero alcanzan a distinguirse por las acciones de los hombres. A veces se manifiestan con gritos, con chillidos. Personas que sale una voz de dentro de ellos como si estuviera adentro un animal. Personas que lloran, que gritan con una voz que no les pertenece, porque su mente ha sido ofuscada y necesitamos echar fuera. No puedes decir en ese momento que traigan al exorcista. Eres tú el que lo tienes que echar. Y sabes, no necesitas ni agua, ni una cruz, ni un puñal, ni una bala de plata. No necesitas sino la palabra de Dios que esté formada dentro de ti, que salga, porque cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón. Háblala, porque el reino de Dios no dirá helo aquí o helo allá, porque estará en medio de vosotros, en el centro, en tu corazón. No en el órgano biológico, ese no piensa, este sí, la conciencia. El reino de Dios es la manifestación de Dios en la vida de sus testigos. Hablar es fácil, enseñar también. Pero quiero llevarte a esta posición, Mateo capítulo 11. Mateo 11, vamos a regresarnos un poquito. Te dije que utilicé el Evangelio de San Mateo en el versículo 12. Y en el versículo 12 vamos a ver aquí a Mateo que narra una historia muy especial, porque Jesús está hablando y les dice en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora pues esas palabras han denotado que existe una lucha. Han denotado que vas a encontrarte con una oposición. Te van a decir, tú, echando fuera demonios, por favor, ¿qué te crees, San Pablo? Te van a decir, te van a hacer burla, te van a hacer mella, porque existe una oposición, existen enemigos. Es más, entre los mismos cristianos van a ser usados para que no te dejen crecer. Y dice la Escritura que desde los días de Juan hasta ahora hay violencia. Hasta ahora. El tipo de violencia va cambiando de forma, de modo, pero existe. Ay, ¿a poco tú vas a echar fuera a un demonio? Ni que fueras Jesús. Viene el diablo hablando por la boca de otro para menoscabar tu fe. ¿Acaso viene alguien y te dicen, tú ni entendimiento tienes y vas a echar fuera demonios? Violencia. Y dice la Escritura que solo los violentos lo arrebatan. Aquellas personas toscas, tercas, que dicen, no me importa si tengo títulos o no, pero yo me voy a encontrar con Dios. A mí no me importa lo que tú digas. Tú eres un tibio. Yo no, yo me voy a encontrar con Dios. Eso es a lo que se refiere. Los violentos, los que anhelan el reino, lo tienen que arrebatar, porque la gente que te rodea no te va a dejar, porque el diablo te va a hacer lucha, porque tu familia te va a estorbar, porque tus amigos te van a decir que estás lleno de religiosidad, porque tus compañeros van a decir que tú no puedes. Existe una violencia que impide que tú manifiestes el reino de Dios, que tú entres al reino de Dios. Pero cuando tu nivel espiritual verdaderamente ha nacido, solamente tú miras las cosas de arriba. Tú estás mirando las cosas que le pertenecen a Dios. Tú estás mirando las cosas que tienen un nivel diferente. Es tiempo
amado hermano, es tiempo que prediques el Evangelio. Y predicando el Evangelio echa fuera demonios. Cuando mires que alguien tiene problemas en la mente, que tiene problemas depresivos, opresivos, obsesivos, que tiene problemas de conducta desmesurada, le dices: déjame orar por ti, hermano, déjame poner mis manos, ¿verdad? Y ahuyentar aquello que te está lastimando tu espíritu. Déjame echar fuera eso. El poder y la gloria es de Dios, pero usa un instrumento que se deja usar, un instrumento que quiere entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos que se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Las personas decisivas, las personas que dan un paso al frente, las personas que están dispuestas a romper los dogmas que se presenten, las personas que dicen: primero Dios, primero Dios, primero Dios, las cosas van a suceder, porque estoy hablando, yo tengo las llaves del reino y tengo que abrir esa puerta para que esta persona sea sana. Tengo que cerrar esta puerta para que los maleantes no vengan a este pueblo. Tengo que estar cerrando esta puerta para que mi familiar no caiga en las drogas. Tengo que abrir esta otra puerta para que la palabra de Dios entre en mi hogar. Tengo que cerrar esta otra puerta para que la violencia no venga al pueblo, ¿verdad? Y te das cuenta que las llaves del reino es lo que tú estás hablando, que tú estás decretando. Y la palabra decreto no es esa parte, porque dice el Señor: en tu boca pongo poder de vida y poder de muerte. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? El Señor le dijo a Pedro: te doy las llaves del reino, ábrelo y ciérralo. ¿Sabes, amado hermano? Entra en ese nivel. Te van a decir que estás loco, pero no importa, hermano. No importa. El Evangelio es locura para los que se salvan. Es poder de Dios. Para los demás es una locura. Es una locura que tú estés aquí el domingo. Es una locura que tú apartes un poco de tu dinero para ofrecerlo a Dios vía la iglesia. Es una locura. Pero sabes, eres un pueblo diferente, eres un pueblo único, eres un pueblo especial. Dios te sacó del mundo para formar en ti su familia. En medio de todo ese discipulado te está convirtiendo en un hijo. Y poco a poco el Espíritu Santo ocupa tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero caminar como Jesús. Yo quiero seguir los pasos de Jesús. Yo quiero imitar a Jesús. Y te das cuenta el rumbo que llevas. Jesús vino a hacer discípulos, pero no los discípulos que quiere hacer el mundo. Discípulos de enseñanza sin espíritu. El discípulo se hace por el espíritu. Y Jesús vino a predicar, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a decirle a la gente: hay esperanza, a predicarle a los pobres: hay esperanza, a los que no tienen recursos: hay esperanza, a los que están en un atolladero: hay esperanza. Pero están esperando que tú abras esa puerta, hermano. Y dice que si tú callas, las piedras van a hablar. ¿Y sabes quiénes son las piedras? ¿Sí? ¿Sabes quiénes son las piedras? Hazle así, hermano, así, al tote. Levanta tu mano y luego le haces así. Yo soy una piedra y yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Cuando los religiosos se callan, dice que las piedras van a hablar. Cuando la gente que sabe deje de estar pensando que sin ellos no camina el mundo, las piedras van a hablar. ¿Y sabes quiénes están hablando? Las piedras. Es tiempo de que tú hables. Es tiempo de que tú digas: quiero entrar en el reino de Dios. Muchos de nosotros no hemos nacido de nuevo porque no tenemos esa dimensión de gloria.
Ponte de pie, hermano. Y solamente busca en tu corazón. Busca. Ahí. ¿Yo soy un nacido de nuevo? Es la pregunta. ¿Yo he nacido de nuevo ya o no he nacido de nuevo? No hay engaño en esto. La pregunta es para ti. ¿Yo he nacido de nuevo? ¿Ya? ¿Soy un nacido de nuevo? Y sabes, por eso no podemos proyectar la gloria de Dios. Porque queremos hablar solo palabras. Solo palabras. Necesitamos proyectar el Espíritu que está en nosotros. ¿Quieres? ¿Lo quieres? ¿Quieres el Espíritu Santo en tu vida? Cierra tus ojos un momentito, jóvenes, por favor. Cierra un momentito tus ojos y dile a Dios: lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname con tu Espíritu, Señor. Perdona mis faltas, mis errores, mis torpezas. Perdona mis pecados, Señor. Lléname con tu Espíritu. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia, tu gracia, tu amor, tu misericordia. No soy digno, Señor, pero conozco tu amor, conozco tu misericordia, Señor. Derrama en mí tu Espíritu Santo, Señor. Necesito tanto. No puedo vivir en otra forma, Señor. Yo no quiero seguir hablando palabras carentes de poder, carentes de fuerza. Señor, aquí estoy. Usa mi corazón, usa mi vida. Lléname de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Hoy te doy gracias, Señor, porque estás haciendo maravillas. Gracias, Padre, porque estás sanando los recuerdos del alma. Porque estás sanando, Señor, al quebrantado de corazón. A este hermano que está sufriendo una pena dolorosa, Señor, de abandono, de soledad. Y su corazón se encuentra deprimido. Y hoy, Padre, lo está sanando. Sigue tocando lo profundo de su vida, Señor, y trae esa sanidad. Rompe todo género de atadura que pudiera estar en ellos. Tú dijiste, Señor, que ponías en nuestras manos las llaves de lo espiritual para abrir y para cerrar. Y hoy cerramos el flujo de la enfermedad, Señor, del dolor. Y abrimos, Señor, el bienestar, el levantamiento, la vida. Tu pueblo merece vivir. Tu pueblo merece estar en paz. Tu pueblo merece tu gloria, Señor. Pero solo porque lo has cubierto con tu grande amor, Señor. Extiende tus manos ahora, Padre. Extiende tus manos, Señor. Y toca con tu Espíritu Santo a esta iglesia. Tócalo, Señor. Tócalo. Tócalo, Señor. Llénalo. Satúralo. Límpialo más, Señor. Acércalo a ti, Padre. Ha tenido grandes luchas en su vida, pero ha vivido tiempos de soledad profunda, Señor. Lo han insultado. Ha habido dolor en su carne, en su espíritu. Y a veces parece que se detiene su corazón, Señor. Sopla, sopla aliento de vida, Señor. Trae sanidad en la mente, en el espíritu. Sopla, Señor, en cada uno de nosotros tu grandeza, tu majestad. Tu pueblo lo anhela, Señor. Tu pueblo lo necesita. Toca en lo profundo de su ser. Y sana, Señor, sana. Lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no puede tocar. Sana, Señor, lo que está profundo en la naturaleza humana.
Empieza en esta iglesia, Señor, y enséñanos a compartir de todo aquello que tú nos das cada vez más, Señor. Más, Señor, más. Exáltate, Dios. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado hasta lo alto, Señor. Padre, te adoramos. Te adoramos, Dios. Te amamos. Toca, Señor, la mente y el espíritu de cada uno de mis hermanos. Libera, Señor. Libéralo de las cuerdas que han atado su alma, su espíritu, Señor. Las circunstancias de una enfermedad crónica. Hoy, Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Si ese aplauso me lo dieras a mí, te diría que no está bien. Te diría que no está bien. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios con todo tu corazón?